Las placas neuromio-relajantes son uno de los agentes terapéuticos de que disponemos para el tratamiento de las disfunciones del sistema estomatognático. Pasemos ahora a llamarlos intermediarios oclusales, por ser dispositivos que se aplican sobre las superficies oclusales de la boca de nuestro paciente. Estos intermediarios oclusales se podrán utilizar, de acuerdo a sus características, para el tratamiento de estas disfunciones del sistema estomatognático en sus diferentes niveles, ya sea articulación temporomandibular o sistema neuromuscular. Al estar hablando de placas neuromio-relajantes, vamos a abarcar exclusivamente los intermediarios oclusales que servirán para el tratamiento de las alteraciones musculares. ¿Y qué alteraciones musculares estaremos capacitados para tratar a través de placas neuromio-relajantes? Fundamentalmente tres tipos de alteraciones neuromusculares: el hipertonismo muscular, el espasmo y la miositis. Entendiendo por hipertonismo muscular el cansancio o la debilidad de los músculos que tienen como característica sintomática el no doler en reposo, el sí doler en la función y el hecho de no limitar los movimientos funcionales musculares. El espasmo, en cambio, es una contracción tónica semejante al hipertonismo y que tiene como característica fundamental o diferencia fundamental que sí puede limitar los movimientos funcionales musculares. Por último, la miositis, que es la inflamación del músculo por un continuo espasmo sin tratamiento o por causas locales, como puede ser la infección, por ejemplo, que tiene como característica sintomática que sí duele en reposo, que sí duele en función, que se incrementa este dolor en la función y que también limita los movimientos funcionales musculares. Vemos ahora el rol de la oclusión dentro de las alteraciones neuromusculares. Tradicionalmente se decía que cuando estábamos en presencia de una maloclusión, si esta maloclusión era capaz de superar la tolerancia fisiológica, o sea, la capacidad funcional de ese sistema estomatognático, esto producía un incremento de la actividad parafuncional. Si esta actividad parafuncional supera la tolerancia estructural, o sea, la tolerancia de las estructuras que componen el sistema estomatognático, entonces estábamos en presencia de desórdenes temporomandibulares. Como conclusión podríamos decir que también se decía que con la corrección de esa maloclusión podríamos disminuir esta actividad parafuncional. Hoy pensamos que es un poco diferente la cosa. Hoy pensamos que la maloclusión, sumada al estrés presente en la mayoría de los individuos, cuando esta maloclusión sumada al estrés supera la tolerancia fisiológica, o sea, la tolerancia funcional de ese sistema, entonces sí habrá un incremento de la actividad parafuncional. Esa actividad parafuncional, cuando pueda superar la tolerancia estructural de estos componentes del sistema estomatognático, estaremos en presencia de los desórdenes temporomandibulares. Fíjense que hemos hecho una sumatoria de dos elementos: la maloclusión más el estrés. Cuando la maloclusión más el estrés superan la tolerancia fisiológica y estructural, estaremos en presencia de desórdenes temporomandibulares. Entre ellos, por supuesto, estas alteraciones neuromusculares de las que estamos hablando. Hablar de estrés, hablar del tratamiento del estrés, es sumamente difícil y se va un poco más allá del campo netamente odontológico. Tratar la maloclusión es un poco más sencillo y está francamente dentro de nuestros medios. ¿Cómo?
a través de intermediarios oclusales. Y podremos nombrar ya una de las grandes virtudes que estos intermediarios oclusales poseen en el tratamiento de estas alteraciones neuromusculares, y es que son un mecanismo reversible, que no estamos haciendo absolutamente ninguna modificación de la cual nos podamos arrepentir. Los intermediarios oclusales son un mecanismo reversible en el tratamiento de la sintomatología de las alteraciones funcionales del sistema estomatognático. Vamos a continuación a desarrollar la técnica de elaboración de intermediarios oclusales con finalidad terapéutica sobre las alteraciones neuromusculares más comunes. Comenzaremos con una reseña de la palpación muscular, en este caso el macetero, en todo su recorrido. Músculo temporal en sus diferentes fascículos, vertical, oblicuo y horizontal. Músculos suprayoideos en conjunto, y músculos infrayoideos. Verificamos en esta oportunidad el grado de apertura bucal y la posibilidad de desvío mandibular en apertura. Estas son, en resumen, las evaluaciones neuromusculares necesarias para un diagnóstico de estas características. Comencemos con la técnica de elaboración de intermediarios oclusales. Por supuesto que el primer paso será obtener una impresión del maxilar superior, impresión que tomaremos en alginato. Aprobada la impresión,
procederemos al vaciado de la misma. Una vez fraguado, abrimos la impresión y debemos tener un modelo que copie toda la morfología oclusal de las piezas dentarias. Modelo que deberá ser recortado de la forma en que vemos, sin ninguna presencia de paladar. Esto se debe a requerimientos de la técnica. Procedamos en esta oportunidad a hacer el diseño de la extensión del intermediario oclusal. Marcamos el tercio incisal y oclusal de las caras vestibulares de todos los dientes superiores. Y luego el mismo tercio oclusal e incisal de los dientes en su visión palatina, extendiéndonos un poco más en la zona de dientes anteriores para reforzar la zona más débil de la placa. Estas son las placas plásticas que serán estampadas al vacío sobre el modelo, ablandadas al calor y estampadas con la ayuda de vacío. El dispositivo genera calor sobre el elemento plástico y una vez que éste se ha ablandado lo suficiente, se coloca sobre el modelo, como vemos, y con la ayuda de vacío se adapta sobre las superficies oclusales. Una vez endurecido, podemos retirarlo y observamos la fidelidad del estampado. Procedemos ahora a separar la placa del modelo
seccionándola según el diseño previamente realizado. Con discos de acero, siguiendo el dibujo que habíamos realizado, vamos separando la placa. Por último, obtenemos esta cáscara que cubre las superficies oclusales de las piezas dentarias superiores. Antes de pasar a la secuencia clínica, hacemos un prolijado y eliminación de rebordes. En esta condición, trasladaremos esta placa a la clínica.
una vista rápida de los elementos necesarios para la adaptación clínica de este intermediario oclusal. Primer elemento a tener en cuenta, el chequeo de la retención y estabilidad de la placa sobre las superficies dentarias. Si esto no fuese así, sería necesario realizar un rebasado de la superficie interior de la placa con respecto a las piezas dentarias. Veamos una visión oclusal. A continuación, construiremos en el sector anterior de la placa un tope anterior de forma horizontal con el objeto de transformar la palanca de tercer género que el sistema estomatognático es en una palanca también de tercer género, pero con su fulcrum en el sector anterior. Una pequeña porción de acrílico de autopolimerización translúcido aplicada en el sector anterior nos ayudará, una vez polimerizado, a invertir el fulcrum de la palanca mandibular, trasladándolo desde la articulación temporomandibular a los dientes anteriores. Llevamos el intermediario a la boca, inducimos el cierre hasta el tope anterior y permitimos la polimerización en esas condiciones, sin contacto posterior. No debe existir contacto posterior en ninguno de los dos lados, derecho ni izquierdo. Verificamos el tope anterior y nos aseguramos de que su superficie sea absolutamente plana. Un plano inclinado en el sentido posterior ayudaría a elevar la mandíbula y dirigirla hacia adelante, mientras que un plano inclinado en sentido anterior dirigiría la mandíbula hacia arriba y atrás. El tope anterior debe ser absolutamente plano y lo más perpendicular posible a los dientes anteroinferiores. Tope anterior,
perpendicular a los incisivos inferiores y ausencia de contacto posterior. Esto permitirá la repetitividad del cierre durante los procedimientos de rebasado posterior del intermediario. Procedamos a la obtención del sector posterior de la placa. Una lubricación de los dientes antagonistas y el cargado de acrílico de autopolimerización translúcido sobre las superficies posteriores. Llevamos a la boca, guiamos el cierre, pero el tope anterior es el que mantiene la posición y la dimensión del cierre. Retiramos de la boca antes de la total polimerización para recortar excesos groseros. Regresamos a la boca, inducimos levemente el cierre que mantendrá en posición y dimensión nuestro tope anterior. Esperamos así la polimerización total. Observemos cómo repite el cierre siempre en la misma posición. Nuestro objetivo en el sector posterior será conseguir contactos múltiples, posteriores, bilaterales y simultáneos. En esta primera etapa eliminaremos excesos aún groseros de la resina autopolimerizable.
Y ahora comenzaremos con nuestro chequeo de contactos interoclusales. Las cúspides no deben estar ancladas en fosas. Debemos conseguir contactos puntiformes, simultáneos, bilaterales y múltiples, de fácil desoclusión. El cierre múltiple de ambos lados nos permitirá chequear los contactos obtenidos. Contactos todavía insuficientes que serán aliviados en forma de valles alrededor de esos puntos para permitir la rápida y fácil desoclusión ante cualquier intento de movimiento excéntrico mandibular. Eliminamos estos primeros contactos por considerarlos prematuridades, hasta obtener mayor cantidad de contactos en el sector posterior en ambos lados simultáneamente. Controlamos nuevamente. Nuestro tope anterior nos asegura la repetitividad de este control. Van aumentando la cantidad de contactos en ambos lados. Nuevamente, aliviamos estos contactos y generamos suaves valles alrededor de ellos para facilitar las desoclusiones en los movimientos excéntricos.
regresamos tantas veces sea necesario, controlamos nuevamente hasta obtener la suficiente cantidad de contactos bilaterales y simultáneos. Entiéndase, un contacto por cada pieza dentaria, al menos. Este es el objetivo final. Contactos de todas las cúspides vestibulares de dientes inferiores contra el intermediario oclusal. Contactos puntiformes, bilaterales y simultáneos en el sector posterior. Acto seguido, construiremos el sector anterior del intermediario, que debe comportarse como la guía anterior de una oclusión mutuamente protegida. Para ello, preparamos una nueva porción de resina autopolimerizable translúcida que aplicamos sobre el sector anterior de la placa. Una vez homogeneizada, llevamos a la boca. Cerramos y en este momento el sector posterior de la boca es el que mantiene la posición y la dimensión del cierre. La guía anterior debe permitir un acoplamiento de dientes anteroinferiores apropiado. Observemos una vez polimerizado. Aún conservamos el tope anterior, que será eliminado inmediatamente. Debemos realizar una eliminación de excesos groseros de este sector anterior. El objetivo será entonces que esta guía anterior funcione como en cualquier oclusión mutuamente protegida, proveyendo desoclusiones
ya sea en los movimientos excéntricos laterales como en el movimiento excéntrico propulsivo. Tratamos de reducir el volumen de esta guía anterior para que sea más confortable en su uso. Una vista del sector anterior previo al control oclusal. Requisito fundamental: ser capaz de proveer desoclusiones en movimientos excéntricos y carecer de contacto en el sector anterior durante el cierre. Acoplamiento adecuado del sector anterior, control en el cierre, ausencia de contactos. Podemos ver algunos contactos que deberán ser aliviados. No debe haber contacto en el sector anterior. La ausencia de contactos en el sector anterior debe ser de la que llamamos acoplamiento dentario. Una situación de una vecindad tal de los bordes incisales inferiores con nuestra placa que ante cualquier intento de movimiento excéntrico sea capaz de proveer desoclusión. Acoplamiento sin contacto. Intentamos una propulsión aún levemente desviada, pero verificamos: lado derecho, desoclusión posterior; lado izquierdo, desoclusión posterior. Lateralidad derecha, lado de trabajo, desoclusión; no trabajo, desoclusión. Lateralidad izquierda, lado de trabajo, desoclusión; no trabajo, desoclusión. Objetivos finales serán entonces: en el cierre, contactos bilaterales y simultáneos.
en excéntricas, desoclusión. Veamos entonces la placa una vez terminada y altamente pulida, con piedra pómez, badana y luego brillo. Controlemos nuevamente nuestros requisitos. Cierre repetitivo y soportado por los dientes posteriores. Propulsión. Contactos de dientes anteroinferiores con la placa, proveyendo inmediata desoclusión posterior. Lado derecho. Lado izquierdo. Lateralidad derecha, guiada por el canino inferior, inmediata desoclusión en trabajo y no trabajo. Lateralidad izquierda, guiada por el canino inferior, inmediata desoclusión en trabajo y no trabajo. Una vista oclusal de la extensión del intermediario terminado y pulido. Hagamos ahora algunas consideraciones acerca del tratamiento de las alteraciones neuromusculares, ya sean hipertonismo, espasmos o miositis. Como primera medida, nuestra indicación de disminuir la actividad funcional del paciente. Segunda medida, eliminar de su dieta la ingesta de estimulantes, tabaco, café, dulces, todos agentes capaces de incrementar la actividad muscular. La utilización de calor húmedo sobre la musculatura afectada es un rápido agente desinflamatorio. En aquellos casos en donde la sintomatología dolorosa fuese muy intensa, podríamos utilizar accesoriamente medicación antiinflamatoria y o miorelajante. El intermediario oclusal debe ser utilizado 24 horas por día. Como únicas salvedades, su retiro para la alimentación y para la higienización de la boca y del intermediario oclusal. Sabemos que el intermediario oclusal estará en boca del paciente alrededor de 3 o 4 semanas, no más tiempo, lo suficiente hasta evidenciar una eliminación de la sintomatología dolorosa o disfuncional de la neuromusculatura. Asimismo, el control semanal del paciente es un requisito fundamental.
durante las primeras semanas es posible evidenciar cambios en la posición mandibular debido a las mejorías en la neuromusculatura. Es necesario entonces un rechequeo de la condición oclusal que el intermediario oclusal provee para que siga funcionando de la misma forma en que lo hizo en sus primeras semanas. Las diferentes indicaciones para el tratamiento de las alteraciones neuromusculares que acabamos de enunciar deben ser aplicadas en forma conjunta si es que queremos arribar al éxito en la resolución de la sintomatología disfuncional. Hagamos ahora algunas consideraciones sobre el mecanismo de acción. Los intermediarios oclusales, por interponerse entre las superficies superiores e inferiores de las piezas dentarias, modifican la oclusión. Los intermediarios oclusales modifican la posición condilar. Al modificar la oclusión, cambian la posición de la mandíbula y por ende esto trae un cambio en la posición de los cóndilos. Modifican también la dimensión vertical y esto trae aparejado un cambio en la longitud muscular. Los intermediarios oclusales contrarrestan el efecto del bruxismo sobre las piezas dentarias. La sola interposición de un material entre las superficies oclusales superiores e inferiores es capaz de contrarrestar el efecto deleterio que tiene la actividad parafuncional de frotamiento sobre las piezas dentarias. El hecho de utilizar un intermediario oclusal es un elemento que hace al paciente tomar conciencia de su problema. Y la toma de conciencia por parte del paciente de su problemática es sumamente importante en la resolución exitosa de su problema. Por último, podríamos mencionar el efecto placebo que las últimas investigaciones han demostrado. La utilización de intermediarios oclusales tiene una influencia psicológica en el éxito de los tratamientos debido al efecto placebo que ellos poseen. Quiere decir que hemos mencionado algunos factores como la oclusión, la posición de los cóndilos y la dimensión vertical que tienen que ver con la oclusión, son factores oclusales. Mientras que estos últimos tres factores, el hecho de que contrarresten el efecto del bruxismo sobre las piezas dentarias, la toma de conciencia por parte del paciente y el efecto placebo, son factores que no tienen que ver con la oclusión, sino que fundamentalmente tienen un efecto psicológico. Sin embargo, el conjunto de estos puntos son los que llevan al éxito del tratamiento. Por último, me gustaría hacer hincapié en la importancia del diagnóstico diferencial ante la decisión de la utilización de un intermediario oclusal. La necesidad de decidir si el problema que tenemos que tratar es un problema de tipo articular o un problema de tipo neuromuscular, ya que ante diferentes entidades patológicas el tratamiento también será diferente. Esto es diagnóstico diferencial. Y me trae a colación una frase de Morton Amsterdam que decía que existen diferentes formas de tratar una misma enfermedad, pero solo existe un diagnóstico correcto.